Satanás, el tiempo del infierno. Este es el tiempo que está haciendo de las suyas en este momento. A lo mejor dirán, pero estás empezando con malas noticias. Sí, pero a la vez no. Porque esto no se puede ocultar, lo que está sucediendo. Es el mal, el reino del mal que está operando. Cuando Yeshua estaba pasando por el tiempo de del Calvario, el tiempo de su entrega, que se entregó al mundo, lo que habla Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él estuvo pasando por un proceso de sufrimiento, a donde se entregó por sí mismo, por voluntad propia, por darnos vida a nosotros, por pagar la factura de haber sido transgresores y haber desobedecido a la ley de Dios. Esto es lo que vino a entregar su vida, y sobre todas las cosas vino a mostrarnos el verdadero camino que nos conecta a Dios, sino a través de su palabra y de la obediencia a su palabra. Entonces, todo este conocimiento que estamos aprendiendo, para mí no es para ustedes nada más, para mí también es nuevo. Yo tengo apenas como 4 años, apenas estoy empezando a entender y comprender, y realmente todo esto que se está conociendo no se había dado a conocer a generaciones atrás. Y no son mis palabras, sino que ahorita lo vamos a ver con hechos que está declarando la misma palabra de Dios. Así que tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón. El que tenga hambre, dice, vengan, acérquense a la fuente, ¿sí? Porque esta fuente nos brinda, ¿sí?, gracia, misericordia, bondad, nos brinda conocimiento, entendimiento, sabiduría, nos permite estar entendiendo que esa fuente es el Rey de Gloria, su nombre es Yod-Hei Vav-Hei, y Él está buscando a su pueblo para traerlos a Él. Entonces, vamos a ver hasta dónde nos está llevando estas cosas que se están mencionando ahorita bíblicamente. En el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, discúlpenme, dice: clama a mí y yo te responderé, y te diré grandes cosas, cosas escondidas de las cuales tú no tienes conocimiento. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 nos dice lo siguiente: las cosas ocultas, escondidas o encubiertas pertenecen a Yahweh, ¿sí?, nuestro Elohim, y las descubiertas o manifestadas a nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que podamos hacer todas las palabras de la Torá. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros? Dice, pero las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Pero nosotros, ¿acaso es para nosotros? Nosotros los que estamos aquí, ustedes que están del otro lado de la pantalla y yo estoy de este lado, ¿acaso son para nosotras? ¿A quién se le dieron las cosas reveladas? Israel era solo un pueblo. Se divide a través de la desobediencia del rey Salomón. Se rebeló yéndose a unirse con mujeres paganas e idólatras, y Dios lo castiga quitándole el reino de Israel y dividiéndolo, que se dividió en el reino del norte y en el reino del sur, Israel y Judá. Por eso se conocen las dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. Y los dos fueron esparcidos, pero se esforzaron en estar luchando y aferrándose por regresar solamente la casa de Israel, y logró, en medio de luchas, en medio de conflictos, en medio de tanta oposición, lograron regresar a casa. Aquí es a donde nos habla la parábola del hijo pródigo. Los dos estaban en casa, el hijo pródigo se pidió su herencia y se fue al mundo. Eso representa a Israel. Y el hijo que se quedó en casa representa a Judá. Entonces, el hijo pródigo se fue, Israel está esparcido hasta el último rincón de la tierra, ¿sí? Y aquí es a donde el Eterno nos está devolviendo su conexión con Él.
devolviéndonos nuestra identidad, nuestras promesas, nuestra herencia, dándonos a conocer que tenemos un destino. Pero tristemente la religión ha sido una piedra de tropiezo que no es asimilable con facilidad, sino que hay una estructura religiosa. La palabra lo describe como ceguera espiritual y dureza de corazón. Entonces, cuando uno está aferrado a una mente distorsionada, ¿sí?, ¿qué es lo que ha pasado? Todo el sistema religioso corrompido, y eso es lo que hace que esté uno separado de Dios. Mucha gente dice, es que yo solo tengo a Jesús, tengo el Espíritu Santo, porque yo danzo, porque hablo en lenguas, porque hago esto, porque hago lo otro. Bíblicamente, si hay fundamento, está bien aceptable, pero si no tiene base y fundamento, las supuestas manifestaciones del Espíritu Santo, quiere decir que completamente está reprobado. A mí no me crean, simplemente estoy compartiendo la palabra de Dios. Entonces, las cosas reveladas, ¿a quién fueron? Al que se quedó al que regresó en casa, a Judá. Entonces, Judá no son precisamente todos los judíos, no son todos los judíos, ni Israel, todos son Israel. Al que está siendo reconocido como Judá e Israel, solamente son los que están obedeciendo, los que están regresando al pacto renovado, que habla Jeremías capítulo 31, versículo 32 y 33, vamos a verlo. Aquí lo tenemos enseguidita. Capítulo 31, versículo 31. Dice: no, perdón, estoy en Deuteronomio. Vamos a tomar la otra Biblia que la tenemos aquí. Deuteronomio capítulo 31, versículo 31 dice: He aquí, vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Vamos a ir entendiendo esto. ¿Cuál es el pacto nuevo que tiene que hacer? Si hubo un pacto nuevo, quiere decir que había un pacto viejo. ¿Cuál era? ¿De qué pacto se está hablando? Porque Dios hizo muchos pactos. Hizo pacto con Abraham, hizo pacto de bendecir a él y a su descendencia. Hizo pactos con Abraham también con relación a la circuncisión. Hizo pactos con Noé, ¿sí? Y el arco iris es una señal del pacto. Entonces, pactos ha hecho mucho a través de la historia del ser humano. Pero ¿de qué pacto está hablando? Vamos a ver. Capítulo 31, versículo 32 de Jeremías. No como el pacto que hice con sus padres. ¿Con qué hizo el pacto? Con Abraham, Isaac y Jacob. No con el pacto hice con sus padres. El día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, después de 430 años, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Entonces, si se rompió un pacto, ¿cuál fue el pacto que se rompió? Vamos a ver. Pero, el versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Aquí hay un punto diferente. En el versículo 31 dice: He aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aquí están las dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá, ¿sí? Con los dos. Pero en el versículo 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. ¿Por qué primeramente menciona las dos casas? O a la casa de Israel y a la casa de Judá. ¿Por qué? Y luego aquí nos dice solamente que va a ser un pacto con Israel. ¿Por qué? Porque
En el capítulo primero, el capítulo 31 está hablando con las dos porque los dos se rebelaron. Dice que una se prostituyó y la otra fue adúltera. Dice, tu hermana, la prostituta, Israel, la prostituta lo toma como una prostituta porque se fue a adulterar a prostituirse con otros, o sea, a adorar a otras deidades, a otros dioses. Y dice, y tu hermana, la Judá, la adúltera. ¿Sí? Entonces los dos, tanto Judá como Israel, estaban mal delante del Eterno. Pero el Judá o los judíos regresaron a Dios y se arrepintieron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le entrega la revelación de la palabra a Judá. Ahora, Israel, ¿por qué con Israel ahora está queriendo hacer un pacto? Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Está hablando del futuro. Después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, cuando está hablando del nuevo pacto, esto es lo que se conoce los gentiles. ¿Qué es un gentil? Uno que está fuera del pacto, fuera de la obediencia. Y hay palabras que están más fuertes. Esos se conocen como perros. Dijo Yeshua, le dice una mujer, no es bueno que los perrillos estén comiendo de las migajas de su amo. Y dice la mujer, sí, Señor, pero también los perrillos tienen necesidad de comer de las migajas que caen de la mesa de su amo. Un gentil, y esto aquí completamente a lo mejor me voy a quedar solo, pero la palabra es la palabra. Sí, cuando uno está entendiendo lo que significa gentil, fuera de pacto o perro, ¿sí? No teníamos parte ni herencia en los planes de Dios, pero la misericordia de Dios permitió que cuando el apóstol Saúl, ¿sí? El rabino Saúl fue a compartir la palabra que Dios le había dado para Judá, para los judíos, en el libro de Hechos, y los judíos rechazaron la palabra. Plan de Dios estratégico. Endurecieron su corazón y no recibieron la palabra, la rechazaron. Ese rechazo fue lo que Saúl, el apóstol Saúl, se dirige hacia los gentiles y les empieza a compartir a los gentiles. En ese momento dice que Dios cerró el entendimiento, los hizo ciegos, ¿sí? a los judíos, para que se pudiera abrir en la misericordia de Dios, porque dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, a través de esa dureza y de ese rechazo de los judíos a la palabra de Dios, Saúl se convierte a los gentiles y les empieza a compartir. En ese momento fue cuando Dios abrió la puerta hacia los gentiles, ¿sí? Y la salvación no va a suceder, no se va a terminar hasta que no entre el último de los gentiles a la salvación. Y ahí es a donde entramos tú y yo, que decíamos que teníamos al Dios de los cielos de nuestro lado y que nosotros éramos su pueblo, pero delante de Él claramente dice la palabra que Él no era nuestro Dios ni nosotros éramos su pueblo. Entonces dice, en el mismo lugar donde se dijo, ustedes no son mi pueblo, ni yo soy su Dios, ahí mismo en ese mismo lugar se dirá, ahora ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Entonces, cuando estamos entendiendo que ahora el pacto, ¿cuál es el pacto que tenemos que llevar a cabo? La obediencia, ¿sí? El pacto que se rompió fue por el hecho de que Israel, el pueblo que es la generación que fue sacada de la tierra de Egipto, era de 3 caminos, pero por la dureza de su corazón, por ser dudoso siempre, la incredulidad que estaba en el pueblo, y siempre sus constantes quejas, lo que provocó es de que el Eterno le dijo a Moisés, hazte un lado, apártate porque voy a destruir esta generación mala y perversa, son duros de corazón, déjame destruirla. ¿Y por qué no fueron destruidos?
porque el ruego y la intercesión, las súplicas de Moisés que estuvo presentando en defensa hacia esa generación. Moisés estuvo rogando, intercediendo, y eso es lo que nos da a conocer, y que igual que tenemos que estar rogando, intercediendo por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestras comunidades, por nuestros estados, ¿sí? Por los gobernantes y por todo el mundo. La intercesión, el ruego y la intercesión puede mucho. Por eso dice, la oración del justo puede mucho. Entonces, cuando estamos esto se conoce de codificación, o sea, cuando nosotros estamos entendiendo la palabra a través del Espíritu, nos está dando a conocer cuáles son los planes, ¿sí? De Dios. Hay planes, de planes a planes, hay planes para cada pensamientos y planes y propósitos para el hombre individual, para hombres que están destinados para un propósito específico, como Abraham, Isaac, Moisés, Jacob, Jonás, David, hombres que ya fueron destinados para un propósito como dijo a Jeremías, desde antes que nacieras yo ya te había dado para ser profeta a las naciones. Entonces, estos son los propósitos que tiene y los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Personales, de propósitos para personas específicas para un propósito en específico, y propósitos para la humanidad en general. ¿Cuál es el propósito de Dios para la humanidad, para el ser humano en general? ¿Cuál es? Que todos regresemos a los caminos, ¿sí? al estado original que Dios había creado el hombre. Que nos adentráramos ¿a dónde? A poner nuestra mirada en el autor y el consumador de todas las cosas, obedeciendo ciegamente el camino, que ese camino a ciegas nos va a llevar siempre a una vida buena, agradable y perfecta. Entonces, es interesantísimo cómo la palabra de Dios está dando a conocer a un entendimiento mucho más allá de tantos ritos, de tantos rezos, de tantas cosas, que realmente el estancamiento de entendimiento de la palabra de Dios no pasa, el sistema religioso no pasa de ese nivel, porque no entiende, no comprende, ¿sí? Ahora, vamos a otro punto más interesante. Estábamos ahora en el Deuteronomio capítulo 29, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes fueron los que recibieron la revelación? ¿A quién se les dio a conocer lo que Dios permitió que conocieran? A los judíos. Los judíos conocen la palabra revelada. La revelación se les dio a ellos a conocer. Ellos conocen los nombres restaurados, el nombre de Dios. Nunca en toda la historia de la humanidad nadie había conocido más que solamente los judíos. Siempre han conocido el nombre de Dios. A Jesucristo lo hemos conocido como Jesucristo, no su nombre Jesucristo. ¿De quién estamos conociendo el nombre de Yeshua? Por los judíos. El Espíritu Santo no se llama así, no se llama Espíritu Santo, se llama Ruach HaKodesh. Todos los nombres de los apóstoles, el Rab Saúl, que es un rabino, a Pedro, que se llama Kefa, a Juan, que se llama Yohanan, a Esteban, que fue uno de los que fueron muertos a pedradas, a Miriam, la mamá de Yeshua, José y Miriam, no era José y María, era Miriam. Tenemos a Abraham y a Sara, no era Sara, era Saraí. Abraham no es Abraham, es Abraham. Ismael no es, Isaac no es Isaac, es Yisaac. Jacob. Entonces, cuando nosotros estamos conectándonos al contexto original, estamos conectándonos, adentrándonos a la puerta infinita del conocimiento. Mucha gente está viviendo en el antiguo o en el nuevo pacto. Nosotros ya estamos entendiendo que estamos viviendo, ¿a dónde? En el antiguo o en el nuevo pacto. Son pactos, el pacto antiguo o el pacto renovado, que se conoce como el Brit Hadashah. Términos, háblenle a esto, o se le habla esto a un pastor, ¿y de qué estás hablando? Háblenle de Yom Teruah, de Yom Kippur, de Pesach, de todas estas festividades. Nada. Shabbat, eso no nos pertenece. Háblenle de Rosh Chodesh, ¿qué es eso? No conocen. Porque
el cristianismo está llevando a cabo su espiritualidad de Mateo en adelante. Los judíos, ¿sí? Torah, los 5 libros del Pentateuco y profetas y salmos. Esos son su base principal, Pero aquí estamos hablando del verdadero judío. El verdadero judío no es el que nace, no viene del linaje en la carne, no viene de carne, sino el verdadero judío es el que es judío, viene de sadik, viene de una palabra en hebreo que se llama sadik, que quiere justo, justicia, de judío. Entonces, cuando nosotros estamos entendiendo que un verdadero judío es el que hace la palabra de Dios, es un verdadero sadik, un verdadero justo. Dijo Yeshua claramente cuando dijeron, Señor, afuera está tu madre y tus hermanos. Dice, ¿quién es mi madre? Viendo a todos, dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos es todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Seas salvadoreño, seas mexicano, seas hondureño, panameño, chileno, norteamericano, suizo, chino, de donde seas, haz la voluntad de Dios y eso te hace ser, sí, hijo de Dios. Entonces, no es por carne, sino es por fe. Aquí es a donde estamos entendiendo. El cristianismo nos guarda el Shabbat. No les puedo compartir ahorita aquí la imagen porque como tengo la imagen del que tengo atrás, no me permite ver, enseñarles. Eso es lo que, cuando tenemos una imagen atrás no nos permite que yo quiera enseñar algo, no me permite, ¿sí? Pero aquí tengo yo mi mesa de Shabbat, guardamos el Shabbat, ¿sí? Lo que el cristianismo hace, porque yo vengo también del cristianismo, se hace a veces cada quincena o una vez por mes esa famosa, la cena del Señor. Lo que están haciendo, pero simplemente no la están haciendo de la forma correcta.